Puede que estés orando, y aún así, alejándote del camino que Dios preparó para tu vida. Sí, lo escuchaste bien. No toda oración, si carece de discernimiento, te lleva a la voluntad de Dios. Y ahora viene una verdad que va a sacudir a más de uno. Dios habla todos los días, pero pocos logran escuchar. Y no es por falta de fe, sino por falta de discernimiento espiritual. Proverbios 18:15 declara: el corazón entendido adquiere sabiduría. Los oídos de los sabios la buscan con interés. Pero, ¿cómo reconocer las señales de Dios? ¿Cómo saber si es Él quien habla, o si es solo nuestra emoción gritando? Hoy vas a descubrir el secreto que transforma una fe confusa en una dirección clara. Y cuando lo entiendas, te darás cuenta de que Dios te ha estado hablando todo el tiempo. La diferencia es que ahora vas a saber escucharlo. Vivimos en una generación que oye mucho, pero entiende poco. Sermones hay de sobra. Palabras llenan los púlpitos, las plataformas, las redes sociales. Palabras sobre fe, sobre gracia, sobre milagros. Y aún así, ¿por qué tantos siguen viviendo en confusión espiritual? ¿Por qué oran, claman, ayunan, y aún tropiezan en decisiones equivocadas? La respuesta está delante de nosotros, tan clara como la luz del mediodía. Proverbios 18:15 nos da la clave. El corazón entendido adquiere sabiduría, los oídos de los sabios la buscan con interés. No se trata solo de oír, sino de buscar. No se trata solo de tener fe, sino de aplicar sabiduría. El texto marca una diferencia profunda entre oír por costumbre y oír con discernimiento. Y aquí va una verdad dura que muchos no quieren admitir. Puedes estar escuchando a Dios, pero de la manera equivocada. Puedes estar intentando captar la dirección del cielo, pero sin la sintonía del discernimiento. Y cuando eso sucede, confundimos la voz de Dios con la voz de nuestros propios deseos. Mezclamos lo que sentimos con lo que Dios realmente está diciendo. ¿Y el resultado? Decisiones equivocadas, promesas frustradas, una fe debilitada. El mismo Jesús advirtió sobre esto. En Mateo 13 dijo: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón. Es decir, no basta con oír. Es necesario discernir. Es necesario comprender. Es necesario escuchar, con el corazón despierto, y el espíritu alineado con la verdad de Dios. Pero, ¿por qué eso resulta tan difícil para tantos? Porque el discernimiento no nace con el tiempo. El discernimiento no es automático. El discernimiento es fruto de la intimidad. Es el resultado de una relación real con Dios, donde el Espíritu Santo moldea tu percepción espiritual para que no solo veas, sino que percibas. No solo escuches, sino que entiendas. Fíjate bien. La Biblia está llena de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios, pero no todos comprendieron lo que Él decía al principio. Samuel, siendo aún un niño, escuchó a Dios llamándolo, pero pensó que era Elí. Elí, ya anciano y con la vista débil, tuvo que enseñarle al joven cómo responder correctamente. Y es ahí donde muchos tropiezan. Viven una jornada cristiana basada en suposiciones. Dicen: creo que Dios me está guiando hacia esto, o sentí en mi corazón que era lo correcto. Pero, ¿dónde está la confirmación espiritual? ¿Dónde está el discernimiento que separa la emoción de la revelación? ¿Dónde está la sabiduría que pone a prueba los espíritus y examina los frutos? El apóstol Juan escribió: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. 1 Juan 4:1. Eso es discernimiento. No se trata de decir sí a todo lo que suena espiritual. No se trata de aceptar como verdad todo lo que parece evangélico. Es poner a prueba, es evaluar, es escuchar con un oído entrenado por la palabra y afinado por la presencia de Dios. Y aquí está el punto. El discernimiento no es solo una capacidad.
Es un arma espiritual. Es la diferencia entre caminar en el centro de la voluntad de Dios o perder años persiguiendo sueños que Él nunca planeó. Es lo que te libra de caer en trampas disfrazadas de bendiciones. Es lo que te muestra cuando una puerta abierta, en realidad, fue forzada por el enemigo. Y mira, esto puede sonar contraintuitivo para algunos. Después de todo, siempre hemos escuchado que Dios abre puertas. Sí, Él abre, pero el diablo también. Y sin discernimiento, puedes entrar por puertas que te alejan de Dios, pensando que estás siguiendo el camino correcto. ¿Te acuerdas de Jonás? Había un barco que iba justo en la dirección a la que él quería huir. La puerta estaba abierta, el transporte disponible. Todo parecía conveniente, pero no era Dios. Era huida, era desobediencia. Y si él no hubiera discernido su error, habría muerto lejos del propósito. Ahora imagina, ¿cuántas personas están hoy dentro de barcos cómodos, creyendo que están siendo bendecidas, pero en realidad están huyendo de la voluntad de Dios? ¿Cuántos están viviendo un evangelio conveniente, pero no consagrado? ¿Cuántos tienen los oídos llenos de información, pero vacíos de dirección? Proverbios 18:15 nos confronta con la verdad. No basta con oír, hay que buscar. No basta con tener oídos, hay que ser sabio. No basta con tener fe, hace falta discernimiento. Y esa búsqueda empieza en el corazón. Muchos dicen tener fe, otros aseguran tener amor, pero pocos hablan del discernimiento. Y cuando lo hacen, lo tratan como si fuera un don exclusivo, un privilegio espiritual de unos pocos. Pero eso es un engaño, y un engaño peligroso. La fe sin discernimiento se vuelve ciega. El amor sin discernimiento se vuelve permisivo. Y la espiritualidad, sin discernimiento, se vuelve vulnerable. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual es real, y no toda voz que suena en nuestro interior proviene de Dios. No todo consejo piadoso tiene raíz en la palabra. No toda señal sobrenatural tiene origen divino. Y es aquí donde necesitamos abrir los ojos y los oídos. La palabra de Dios nos advierte. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 1 Corintios 11:14. Sí, escuchaste bien. Se disfraza, se presenta como algo bueno, justo, elevado, incluso espiritual. ¿Y qué nos protege de eso? No es solo el conocimiento, no es solo la doctrina, es el discernimiento. Porque hay muchas doctrinas que parecen verdaderas, muchos argumentos que convencen la mente, muchas emociones que conmueven el corazón, pero solo el discernimiento, nacido del Espíritu Santo, puede revelar lo genuino de lo disfrazado. Ahora escucha con atención. El problema de nuestro tiempo no es la falta de religión, es el exceso de religiosidad sin discernimiento. Vivimos tiempos en los que las personas se dejan guiar por revelaciones que nunca fueron confirmadas por Dios. Gente que toma decisiones porque soñó algo, o porque un profeta dijo algo, o porque sintió un escalofrío en una reunión, pero no prueban, no confirman, no buscan consejo espiritual. Y el resultado: tragedias emocionales, espirituales, familiares e incluso ministeriales. La Biblia nos muestra claramente que esto le puede pasar a cualquiera. Mira al rey Saúl. Fue ungido. Fue elegido. Recibió dirección de Dios. Pero en cierto momento, comenzó a tomar decisiones basadas en el miedo, en la ansiedad, en la presión del pueblo, y perdió por completo el discernimiento. Cuando Samuel no llegó en el momento que él esperaba, Saúl mismo ofreció el sacrificio, violando la ley del Señor. Parecía una decisión correcta. Al fin y al cabo, el pueblo tenía miedo. Los enemigos estaban cerca, y el sacerdote se demoraba. Pero solo parecía correcto a los ojos humanos. A los ojos de Dios, fue desobediencia. Y la unción se apartó de él. ¿Lo ves? El discernimiento no es elegir entre lo obviamente correcto y lo claramente errado.
El discernimiento es saber qué es lo correcto cuando todo a tu alrededor parece confuso. Es escuchar la voz de Dios cuando la lógica, el miedo y la emoción te dicen lo contrario. Y ese discernimiento no viene de fórmulas mágicas. No viene de 3 pasos garantizados. Viene de un lugar secreto. De una comunión profunda con Dios. Mira, el ejemplo de Daniel. Un joven en tierra extranjera, rodeado de tentaciones, presiones culturales, amenazas constantes. Y aún así, discernía los tiempos, los sueños, las visiones. ¿Por qué? Porque oraba, ayunaba, no se doblegaba. Él cultivaba el discernimiento como quien cuida un jardín, con disciplina, con entrega, con reverencia. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Dios no quiere que solo conozcas versículos. Quiere que sepas interpretarlos espiritualmente. No quiere que solo escuches sermones. Quiere que reconozcas su voz entre 1000 voces. Porque si el diablo no puede destruirte con el pecado, va a intentar confundirte con el engaño. Si no puede alejarte de Dios con el mundo, va a intentar encerrarte en una religiosidad sin vida, sin claridad, sin dirección. Y aquí va una verdad, que puede ir en contra de todo lo que te han dicho. No todo ambiente espiritual es saludable. No toda experiencia espiritual es santa. Y si no tienes discernimiento, puedes confundir agitación con avivamiento. Puedes llamar emoción a lo que es solo un impulso. Puedes confundir manipulación con revelación. Y por eso Proverbios 18:15 es tan poderoso. El corazón entendido adquiere sabiduría, es decir, hay un tipo de conocimiento que solo está disponible para quien tiene discernimiento. No es conocimiento académico. No es solo saber leer la Biblia. Es entender lo que hay detrás de lo que se ve. Es captar lo que el Espíritu Santo está diciendo entre líneas, en medio de la vida. Es darse cuenta de que Dios muchas veces no grita, susurra, y solo escucha a quien tiene los oídos entrenados. Esa es la diferencia entre el cristiano maduro y el inmaduro. El inmaduro vive, corriendo detrás de respuestas. El maduro aprende a escuchar la voz de Dios incluso en el silencio. Y eso es discernimiento. Escuchar a Dios cuando no está hablando como tú esperas. Entender señales que no vienen en forma de milagros. Percibir el mover de Dios incluso cuando todo parece estar en pausa. Y eso lo cambia todo. Cambia tus decisiones. Cambia tus oraciones. Cambia tu manera de caminar con Dios. Pero lo que más me impresiona es que Dios quiere que todos tengamos ese discernimiento. No es para una élite espiritual. No es para los que tienen títulos o posiciones. Es para todos los que se presentan delante de Él con sinceridad y con sed. Dios quiere hablar contigo. Pero más que eso, Dios quiere que aprendas a escuchar. Hay momentos en los que todo parece correcto, todo parece en calma, todo parece de Dios. Pero no todo lo que brilla es luz celestial, no todo lo que consuela viene del Espíritu Santo. Y no toda oportunidad es una puerta abierta por el Señor. La gran trampa de nuestro tiempo es confundir la bendición con la facilidad. Creer que todo lo que nos favorece es señal del favor de Dios. Y no lo es. Es aquí donde el discernimiento se convierte no solo en una virtud espiritual, sino en la línea entre la vida y la muerte espiritual. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice algo que estremece. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Según Timoteo 4:3. ¿Sabes lo que eso significa? Que llegará una generación con sed espiritual, pero sin discernimiento. Personas que quieren oír a Dios, pero solo escogen lo que les agrada. Cristianos que siguen líderes, voces, movimientos, no porque disciernen la unción, sino porque alimentan sus propios deseos. Y cuando eso ocurre, el peligro no es solo caer en el error, es creer que se está en lo correcto, dentro del error. El discernimiento fue lo que impidió que Jesús fuera seducido por el diablo en el desierto. Las tentaciones no venían con cuernos ni olor a azufre. Venían con versículos, con lógica, con promesas aparentemente buenas.
Convierte estas piedras en pan. Lánzate desde el pináculo, los ángeles te sostendrán. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Palabras bíblicas. Propuestas prácticas. Pero con una motivación oculta. ¿Y cómo respondió Jesús? Con discernimiento de la palabra. Con verdad espiritual, con una mente sujeta a la voluntad de Dios. Ahora detente y piensa. ¿Cuántos hoy serían engañados por propuestas como esas? ¿Cuántos se rendirían ante una bendición que en realidad era una trampa? Si el propio Hijo de Dios fue tentado, con escrituras torcidas, ¿por qué creemos que estamos inmunes? Si Jesús necesitó discernir lo que había detrás de las palabras, ¿por qué creemos que todo lo que suena espiritual es confiable? El discernimiento es el filtro del alma. Es como un radar que detecta lo que los ojos no ven y los oídos no perciben. Es el Espíritu Santo advirtiendo. Cuidado, eso no viene de Dios. O al contrario, ve. Aunque parezca extraño, este es mi camino. Ese fue el discernimiento que guió a los apóstoles en el libro de Hechos. En Hechos 16, Pablo y Silas intentaban entrar en ciertas regiones para predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo se los impidió. Sí, lo escuchaste bien. El Espíritu Santo los detuvo. Ellos no iban a pecar. No iban en busca de ganancias ni de estatus. Iban a predicar. Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan, una dirección específica. Y solo el discernimiento espiritual podía revelar eso. ¿Cuántas veces nos frustramos porque algo bueno no salió bien? Y lloramos, nos quejamos, hasta murmuramos contra Dios, cuando en realidad Él nos estaba protegiendo. Él nos estaba diciendo, todavía no, no ahora, no ahí. Sin discernimiento, interpretas protección como rechazo. Interpretas un desvío de ruta como castigo. Pero con discernimiento, aprendes a confiar en el no de Dios tanto como en el sí. Y aquí hay un principio que necesita ser restaurado en la iglesia. El discernimiento espiritual es más importante que la capacidad de hacer. No basta con tener talento, don, oportunidad. Se necesita claridad espiritual. Hay que saber el momento, el lugar, la motivación. Y sobre todo, si eso nació en el corazón de Dios. ¿Por qué hay toda una generación que se mueve por activismo religioso, pero sin dirección del cielo? Hacen mucho, pero dan poco fruto. Actúan rápido, pero escuchan poco. Escuchan muchas voces, pero no siempre la voz. Y si queremos ver un verdadero mover de Dios, necesitamos volver a esta esencia. Buscar no solo los dones, sino el discernimiento. No solo la autoridad, sino la sensibilidad. No solo la acción, sino la dirección. Eso fue lo que hizo de Jesús un maestro incomparable. Él discernía los corazones. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo confrontar y cuándo abrazar. Sabía cuándo hacer milagros y cuándo retirarse. El discernimiento no es solo saber qué hacer, es saber qué quiere Dios que hagas en ese momento. Es vivir en sintonía con el cielo. Es caminar por fe, pero con los ojos espirituales abiertos. La tragedia espiritual de muchos hoy no es falta de deseo por Dios. Es falta de discernimiento para reconocerlo cuando Él está hablando. Es buscar el fuego, pero ignorar la brisa suave. Es correr tras lo extraordinario y perder el simple toque de la presencia. Pero cuando el discernimiento regresa, todo cambia. Dejas de correr tras las bendiciones y comienzas a caminar con el dador. Dejas de depender de señales externas y empiezas a escuchar la voz interna. Dejas de moverte por impulso y comienzas a andar por revelación. Y entonces, el cristianismo deja de ser una carga y se convierte en un caminar ligero, guiado por la mano invisible del Espíritu Santo. Porque sabes, Él está hablando. Y ahora, tú puedes escuchar. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿será esto realmente lo que Dios quiere? ¿Y si me estoy engañando a mí mismo?
¿Y si estoy confundiendo lo que siento con lo que Dios está diciendo? Esas preguntas no son señales de debilidad, son síntomas de la falta de discernimiento. Porque cuando el discernimiento se instala en el alma, la confusión espiritual comienza a desaparecer. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve claro. Y esa claridad es una de las marcas más poderosas del mover de Dios en la vida de una persona. No se trata de conocer todos los detalles del futuro. Se trata de saber, con seguridad, cuál es el siguiente paso. Así fue con Abraham. Dios no le dio un mapa. No reveló el destino final. Solo dijo: sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham discernió, entendió que esa voz no era una emoción, no era un impulso, era dirección, era Dios. Y aquí hay algo importante. El discernimiento nos da paz incluso en decisiones difíciles, incluso cuando la lógica dice no, incluso cuando las circunstancias dicen imposible, incluso cuando los demás no entienden. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada por Pablo en Filipenses 4:7, no proviene de circunstancias favorables. Proviene de un corazón que ha discernido la voluntad de Dios y se ha rendido a ella. Por eso Pablo decía: en todo he sido instruido. Porque el discernimiento lo enseñaba, lo guiaba, lo preparaba. Ahora, mira la diferencia. Mientras Abraham escuchaba y obedecía, Lot elegía por apariencia. Cuando tuvo que decidir hacia dónde ir, Lot miró y vio los campos fértiles del Jordán. Parecían prometedores, parecían productivos, parecían perfectos, pero no discernió el espíritu de la ciudad. No percibió el ambiente de Sodoma. Y terminó en medio del juicio, rescatado por la misericordia de Dios, pero con cicatrices profundas. Quien elige sin discernimiento puede que prospere, por un tiempo, pero tarde o temprano, la falta de dirección cobra su precio, porque el discernimiento no es solo para momentos de crisis, es para el día a día del caminar con Dios. Por eso Proverbios 18:15 es tan actual. No dice: el corazón del creyente fervoroso adquiere sabiduría. Dice: el corazón entendido adquiere sabiduría. Es decir, el conocimiento de Dios se revela a quienes tienen oídos espirituales abiertos, a quienes buscan, a quienes escuchan, a quienes no se conforman con respuestas fáciles, con discursos bonitos, con apariencias espirituales. Y aquí, quiero hablarles a los líderes, pastores, predicadores, discipuladores. Tu ministerio puede crecer gracias al talento, pero solo se sostiene por medio del discernimiento. Puedes atraer personas con carisma, pero solo el discernimiento te mantendrá lejos de la vanidad, del orgullo, de la trampa del activismo. El discernimiento te mostrará cuándo callar y cuándo confrontar, cuándo invertir en alguien y cuándo soltar, cuándo es tiempo de permanecer y cuándo es tiempo de moverse. Eso fue lo que permitió a Nehemías resistir los ataques de los enemigos mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Intentaron distraerlo, manipularlo, amenazarlo. Pero Nehemías discernió: están intentando detenerme. Y respondió, con una de las frases más poderosas de la Biblia: estoy realizando una gran obra, y no puedo bajar. Nehemías 6:3. Esa firmeza no vino de la autoconfianza. Vino del discernimiento. Él sabía lo que estaba construyendo. Sabía quién estaba de su lado, y sabía reconocer la estrategia del enemigo disfrazada de invitación. ¿Cuántas veces el diablo intenta detenernos con disfraces? Él no llega con tridente. Llega con propuestas que parecen buenas, con relaciones que parecen oportunidades, con invitaciones que aparentan honra, pero esconden trampas. Sin discernimiento, bajamos del muro para negociar. Con discernimiento, permanecemos firmes hasta que la obra se complete. Y eso también se aplica a tu vida personal. ¿Cuántas decisiones has tomado sin consultar al Espíritu Santo? ¿Cuántas relaciones comenzaron con emoción, pero terminaron en dolor, por falta de discernimiento? ¿Cuántos negocios se hicieron sin oración, sin paz, solo con prisa?
El discernimiento no es el camino más fácil, es el más seguro. Es lo que impide que conviertas atajos en trampas. Es lo que te libra de poner el nombre de Dios en decisiones tomadas por la carne. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Hicieron una ofrenda. Parecía bonito, parecía espiritual, pero mintieron. Y Pedro, lleno del Espíritu, discernió el engaño y expuso lo que estaba oculto. Sin discernimiento, la iglesia habría sido manipulada, pero con discernimiento, la verdad prevaleció. Y eso es lo que necesitamos hoy. No más ruido, no más eventos, sino más cristianos con discernimiento. Personas que ven más allá de lo visible, que escuchan lo que nadie está diciendo, que no se mueven por emoción, sino por convicción, que no viven basados en el yo creo, sino en el así dice el Señor. Y esa sabiduría comienza en el lugar secreto. No se aprende en un seminario, no se adquiere con títulos, no se compra con influencia, se cultiva en el altar, en la palabra, en la intimidad con Dios. Y cuanto más lo cultivas, más te das cuenta. Dios siempre ha estado hablando. Lo que pasa es que ahora aprendiste a escuchar. Dios habla, pero no siempre como esperamos. Aquí va una verdad que puede confrontar los patrones religiosos de muchos. Dios no está limitado a nuestro lenguaje. Él habla a través de la palabra, sí. Pero también habla por medio de personas, circunstancias, puertas que se abren, y sobre todo, a través de señales espirituales que solo el discernimiento puede percibir. Pero atención. Discernir. Las señales de Dios no es buscar misticismo barato, no es andar cazando mensajes ocultos en todo lo que sucede, es vivir con los ojos espirituales despiertos, es reconocer que el reino de Dios se manifiesta incluso en los detalles. Mira, por ejemplo, la historia de Gedeón. Dios lo llama para liberar a Israel, pero él estaba rodeado de inseguridad, miedo, dudas. Entonces, Gedeón pide una señal. Si eres tú realmente quien me llama, haz que el rocío caiga solo sobre el vellón y no sobre el suelo. Y Dios lo concede. Luego, él pide lo opuesto. Y Dios responde otra vez. Ahora bien, el punto no está en la señal en sí. Está en la disposición de Gedeón de querer tener certeza de la dirección. Él no quería actuar por impulso. Quería actuar por convicción, y Dios honró eso. Porque nuestro Dios no se ofende con quien busca confirmación. Él se agrada de los que desean caminar con precisión espiritual. Pero ¿cuántos hoy deciden sin buscar nada? Toman caminos y luego le piden a Dios que los bendiga, firman contratos, entran en alianzas, inician proyectos, y solo después preguntan, Señor, ¿era esto lo que querías? Dios no quiere ser tu auxilio de última hora. Él quiere ser tu consejero constante. Y para eso, Él nos da señales. Pero nos toca a nosotros discernirlas. ¿Y cómo vienen esas señales? A veces, como una paz que no se puede explicar. Otras veces, como una incomodidad persistente. A veces, por medio de una palabra que escuchas en tu devocional, o en una predicación que parecía hecha exactamente para ti. O también, por esa puerta que se cierra. Y solo entiendes el motivo meses después. El discernimiento es lo que te hace ver a Dios en los no. Es lo que te hace agradecer por puertas que no se abrieron. Es lo que te da valentía para detenerte, incluso cuando todos te dicen que sigas adelante. ¿Te acuerdas de José, el esposo de María? Cuando descubrió que ella estaba embarazada, decidió dejarla en secreto. No quiso exponerla, pero tampoco podía entender todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Dios envía un ángel, en un sueño, y revela la verdad. Y José, discerniendo que eso venía de Dios, cambió completamente sus planes. Ahora piensa, ¿cuántos habrían ignorado ese sueño? ¿Cuántos habrían dicho, solo fue mi imaginación? Pero José tenía sensibilidad espiritual. Aunque no comprendía todo, obedeció, porque discernió que era Dios quien estaba hablando.
Y aquí hay algo profundo. El discernimiento no exige comprensión total para obedecer. Solo exige convicción espiritual. Puede que no entiendas todos los porqués, pero cuando sabes que es Dios vas, confías, permaneces, y Dios honra ese tipo de fe. Pero muchos han perdido las señales de Dios por exceso de prisa. No quieren esperar. No quieren examinar. No quieren confirmar. Quieren respuestas rápidas, emocionales, instantáneas. Y confunden eso con fe. Pero el verdadero discernimiento espera para escuchar. No se mueve por ansiedad. Se mueve por convicción. El salmista decía, «Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día». Salmo 25:5. Esa espera no es inactividad, es dependencia. Es decir, Señor, solo quiero seguir si tú vas conmigo. Como dijo Moisés en el desierto, si tu presencia no va conmigo, no nos hagas salir de aquí. Y este tipo de vida, una vida guiada por la presencia, está llena de señales, pero solo quien tiene discernimiento las percibe. Los demás pasan por ellas sin notarlas. Señales como esa persona que cruza tu camino en el momento exacto. Esa llamada inesperada. Esa palabra que te confronta pero viene con gracia. Ese versículo que has leído 100 veces, pero que hoy explota en tu espíritu. Eso es discernimiento. Es reconocer a Dios en los detalles. Es darte cuenta de que Él está hablando. Incluso cuando el mundo parece en silencio. Y la recompensa, dirección, paz, claridad, seguridad. Dejas de caminar a ciegas. Dejas de vivir a prueba y error. Comienzas a dar pasos certeros, porque ahora tu corazón está alineado con las señales del cielo. Y aquí va una verdad que puede cambiarlo todo. El discernimiento es el mayor antídoto contra la decepción, porque quien discierne antes de decidir, sufre menos después. Quien escucha a Dios antes de actuar, cosecha los frutos de la obediencia y no las espinas de la precipitación. ¿Quieres evitar errores devastadores? ¿Quieres tomar decisiones con sabiduría? ¿Quieres caminar en paz, incluso en medio del caos? Entonces busca discernimiento, porque Dios está hablando. Ahora, necesitas aprender a reconocer las señales. No hay liderazgo real sin discernimiento. Puedes tener carisma, influencia, formación, autoridad. Pero si no tienes discernimiento espiritual, estarás guiando a otros en la oscuridad. Porque un líder sin discernimiento puede llevar a una multitud fuera del camino. Puede predicar lo que es popular y olvidar lo que es eterno. Puede motivar a otros con frases, pero sin generar transformación con verdades. La palabra dice que, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en muchos círculos espirituales hoy. Hombres y mujeres con micrófonos, pero sin sensibilidad. Con plataformas, pero sin profundidad. Con discursos poderosos, pero sin discernimiento para saber lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Por eso el llamado de Proverbios 18:15 es tan relevante. El corazón entendido adquiere sabiduría. Los oídos de los sabios la buscan con interés. Esa sabiduría no es teórica, es práctica. Se manifiesta en las decisiones diarias, en las pequeñas elecciones, en las palabras habladas con temor, en las orientaciones dadas con claridad. Aquí hay algo profundo. Un líder con discernimiento no forma seguidores, forma discípulos. No crea dependencia. Enseña a otros a escuchar la voz de Dios por sí mismos. Guía, pero no controla. Instruye, pero no manipula. Sirve, incluso cuando está liderando. Moisés lo entendió. Guiaba al pueblo con mano firme, pero con oído sensible. Subía al monte para escuchar la voz de Dios. Bajaba con dirección para el pueblo. Y cuando no sabía qué hacer, decía, «Esperen. Voy a consultar al Señor». Líderes así no se mueven por presión.
No se doblan ante la opinión pública, solo se inclinan ante la dirección de Dios. Pero mira la diferencia con Aarón. Mientras Moisés estaba en el monte, Aarón estaba siendo presionado. Y cedió. Hizo el becerro de oro. Porque prefirió agradar al pueblo en vez de esperar la palabra de Dios. La ausencia de discernimiento en un líder puede llevar al pueblo a la idolatría. Y eso es demasiado serio. Por eso, quien lidera necesita oídos entrenados por el Espíritu. No solo para oír por sí mismo, sino para oír por aquellos que aún no saben reconocer las señales de Dios. Samuel es otro ejemplo. Cuando Dios comenzó a hablarle siendo aún un niño, él no entendía. Escuchó la voz, pero pensó que era Elí. Y Elí, aunque espiritualmente débil en ese momento, tuvo discernimiento para decirle: si vuelves a oír, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira lo que pasó allí. Un hombre mayor, que ya no escuchaba a Dios como antes, enseñó a un joven a oír. Eso es liderazgo con discernimiento. Hoy necesitamos líderes que levanten nuevos Samueles, que formen oídos sensibles, que no monopolicen la voz de Dios, sino que digan a los demás: tú también puedes escuchar. Dios quiere hablar contigo. Ese es el corazón de un verdadero pastor. No se posiciona como mediador entre Dios y el pueblo. Él señala el camino. Él instruye. Él ora junto. Él llora junto. Pero siempre dirige al trono, no a sí mismo. Lamentablemente, lo que vemos en muchos casos son ministerios centralizados, personas dependientes de palabras proféticas para cada decisión. Gente que no da un paso sin consultar al líder, pero no consulta a Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque faltan líderes que entrenen el discernimiento. Líderes que digan: ora tú también, busca tú también. Dios quiere hablar contigo también. Jesús hizo eso. Cuando caminaba con los discípulos, hacía milagros. Pero también los enseñaba a discernir. Una vez, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro discernió. No, fue información. Fue revelación. Fue la voz del Padre resonando en su espíritu. Y Jesús se alegra por eso. Porque él sabía. Un discípulo que aprende a discernir es alguien listo para ser usado por Dios. Y esa debe ser nuestra meta. Seas pastor, líder de célula, mentor, padre o madre. Tu mayor legado espiritual no será lo que hiciste, será lo que ayudaste a otros a oír de parte de Dios. El discernimiento que cultivas hoy puede ser el faro que ilumine el camino de otros mañana. Tu sensibilidad puede salvar a alguien de un error, puede evitar una tragedia espiritual, puede traer de vuelta un corazón que estaba por perderse. Por eso, no guardes el discernimiento solo para ti. Desborda, comparte, enseña. Así, la iglesia se hace más fuerte, más profunda, más madura, más alineada con el cielo. Y todo comienza con un corazón que dice: Señor, dame oídos que oyen, ojos que ven, y un espíritu que discierne. A lo largo de este recorrido, vimos que el discernimiento no es una opción para el cristiano, es una necesidad vital. Es lo que separa la religiosidad de la fe viva. Es lo que nos libra del engaño disfrazado de revelación. Es lo que nos conecta con la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y al mirar una vez más Proverbios 18:15, la palabra resuena con aún más fuerza. El corazón entendido adquiere sabiduría. Los oídos de los sabios la buscan con interés. Mira, hay un movimiento en este versículo. Hay un clamor interno. El corazón busca. Y hay una postura externa. Los oídos se abren. No es pasividad espiritual. Es hambre. Es sed. Es una búsqueda intencional. Y eso es exactamente lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Personas que no se conforman con un cristianismo superficial. Personas que no se satisfacen con seguir a la multitud.
Personas que quieren oír lo que el Espíritu está diciendo. Aunque eso confronte, aunque eso cueste. El discernimiento nos posiciona como hijos maduros y nos saca de la infancia espiritual, donde todo necesita ser explicado, justificado, digerido. Nos lleva a un lugar de profundidad donde confiamos en la voz del Padre, incluso cuando Él no dice lo que queremos oír. Ahora, quizás te preguntes, ¿pero cómo empiezo a vivir esto? ¿Cómo desarrollo ese discernimiento espiritual? La respuesta es simple, pero poderosa, y no está basada en teoría, sino en práctica. Una práctica espiritual diaria, constante, sincera. Así que déjame mostrarte los 5 fundamentos prácticos para cultivar el discernimiento espiritual en tu vida. Vuelve al lugar secreto. El discernimiento nace en la intimidad. No hay atajos. No hay fórmulas. El corazón que escucha a Dios es el que se encuentra con Él en lo secreto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se retiraba para orar. Y si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Sí, quieres escuchar la voz de Dios con claridad, necesitas silenciar otras voces. Apaga el ruido. Detente por unos minutos cada día. Abre la Biblia. Ora sin prisa. Y di: habla, Señor, que tu siervo escucha. 2. Alinea todo con la palabra. El discernimiento no se mueve por sentimientos, sino por la verdad. Y la verdad está en la Escritura. Dios nunca va a decir algo que contradiga lo que ya ha revelado. Entonces, toda impresión, sueño, consejo o sensación debe pasar por este filtro. ¿Está de acuerdo con la palabra? Si no lo está, descártalo. Si lo está, sigue orando. Si se confirma, avanza con fe. Somete tus decisiones a la paz del Espíritu. El discernimiento también se manifiesta en la paz. No una paz emocional que puede ser engañosa, sino la paz del Espíritu que trasciende la lógica humana. Colosenses 3:15 dice: y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Eso significa, la paz es el árbitro. Ella decide. Ella confirma. Ella detiene. Si hay una inquietud espiritual constante, algo necesita ser revisado. Aprende a confiar en ese freno divino. El Espíritu Santo jamás te dejará sin dirección. Examina los frutos. Jesús fue claro. Por sus frutos los conoceréis. No todo lo que parece espiritual es saludable. No todo movimiento es avivamiento. No toda manifestación es del Espíritu. Evalúa los frutos. ¿Qué está produciéndose? ¿Esa decisión en ti y en los demás? ¿Más fe o más confusión? ¿Más dependencia de Dios o más vanidad? ¿Más santidad o más concesiones? Discernir los frutos es parte esencial de caminar con seguridad. Camina con consejeros espirituales maduros. El discernimiento crece cuando caminas junto a quienes han escuchado a Dios por más tiempo. No es dependencia. Es sabiduría. Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Abre tu corazón a personas que conocen la palabra, que viven en el Espíritu, que tienen testimonio. No busques aprobación. Busca confirmación. Líderes espirituales, amigos de oración, mentores piadosos. Dios usa personas para confirmar lo que Él está diciendo. Ahora escucha esto con atención. El discernimiento no es algo que se recibe de una vez. Es algo que se cultiva día tras día. Es como un músculo espiritual que se fortalece a medida que se ejercita. Y cuanto más caminas con Dios, más natural se vuelve escuchar su voz. Más rápido detectas lo falso. Más claro ves el camino. La vida cristiana deja de ser un campo de incertidumbres y se convierte en un camino de dirección constante. Y aquí va la gran promesa. Cuando te conviertes en una persona de discernimiento, también te conviertes en un canal de discernimiento. Dios empieza a usar tu vida para traer claridad a otros. Te conviertes en respuesta. Te conviertes en voz. Te conviertes en puente. En un mundo de confusión, Dios está levantando hombres y mujeres con discernimiento espiritual. Personas que no se inclinan ante las modas,
Personas que no son guiadas por algoritmos, sino por el Espíritu. Personas que viven el Evangelio, con convicción. Y hoy, puede comenzar contigo. Tal vez has vivido años tropezando en decisiones equivocadas. Tal vez te has frustrado con respuestas que nunca llegaron. Tal vez seguiste voces equivocadas, confundiendo emoción con revelación. Pero hoy, Dios te está llamando a un nuevo tiempo. Un tiempo de madurez espiritual. Un tiempo de revelación personal. Un tiempo en el que tus oídos serán entrenados y tu corazón será afinado con el cielo. Así que ora, clama, busca y di con sinceridad: Señor, dame discernimiento. Quiero escucharte, quiero seguirte, quiero vivir en el centro de tu voluntad. Y Él te responderá. Porque ese es el clamor, que Él nunca ignora. Es el tipo de oración que lo cambia todo. Ya no necesitas andar en la oscuridad. La luz ya vino al mundo y quiere brillar dentro